buenos días, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Continuamos con la serie de mensajes sobre los propósitos de la iglesia. El tema de hoy es un tema fundamental que nos hace detenernos aquí durante el tiempo de la reflexión de la palabra de Dios y que podamos pensar en cuál es nuestra esencia, qué somos y por qué estamos. Nos detenemos por unos minutos a reflexionar con la palabra de Dios respecto a nuestra identidad. El grupo que está aquí reunido de creyentes en Cristo Jesús no son feligreses. No es una concurrencia. Hay algo más en la esencia de lo que somos. Algo más que simples asistentes a reuniones de la iglesia. Nos debe ayudar a cada uno reflexionar sobre quiénes somos en nuestra esencia, quién es usted y por qué usted es lo que Dios dice en su palabra que usted es. Entonces, reflexionamos en unas preguntas muy importantes. Y yo deseo que ustedes y cada uno de nosotros analice a conciencia estas preguntas que no son un simple ejercicio, ni este servidor las puso al azar o porque había que llenar una diapositiva. Cada una de estas preguntas nos hacen pensar en lo que acabo de decir. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Y soy un discípulo de Cristo? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española podrá decir que discípulo es un aprendiz. Discípulo es alguien que está recibiendo lecciones de un maestro. Discípulo es un seguidor. Sin detenernos a tomar esas definiciones que nos da la lengua española, lo que nos interesa es en el espíritu de la Biblia, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Cómo lo define la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa, lo que dice la palabra de Dios. Y en base a esa definición que da las Sagradas Escrituras, entonces debo hacerme la pregunta, ¿soy yo un discípulo de Cristo? Y la segunda pregunta fundamental que debemos analizar a conciencia, ¿qué significa hacer discípulos? Y una vez que entendemos cuál es el proceso de hacer discípulos, entonces también nos hacemos la pregunta, ¿estoy haciendo discípulos? ¿Me compete a mí hacer discípulos? ¿O esa es la tarea de Gonzalo y de algunos que tienen el don de predicar? Esa es la pregunta que nos debemos hacer a conciencia.
Amados hermanos, este es un tema fundamental de nuestra fe, de la doctrina cristiana según el Nuevo Testamento. Y necesitamos analizar cosas fundamentales sobre esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Comparto con ustedes el texto de Mateo 4:19. Mateo 4:19. Yo creo que ya ustedes están enfocados sobre de qué vamos a hablar, cuál es nuestro tema y qué queremos aprender en esta mañana de la palabra de Dios. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Este pasaje nos enseña el origen mismo de lo que somos nosotros. Hemos ido ahora mismo a la fuente original, a la raíz. Cuando nuestro maestro, el único maestro que tenemos, Jesucristo, anduvo aquí en la tierra y él invitó a estos hombres comunes y corrientes, pescadores en su gran mayoría, y les extendió la invitación clara, simple, sencilla: síganme, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, en base a esto, Mateo 4:19, comparto con ustedes algunas cosas que el mismo versículo está diciendo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? A la luz de las Sagradas Escrituras, comparto con ustedes la definición. Es alguien que está siguiendo a Jesús, está siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. Es muy importante esto, amados hermanos. Como quisiera, como deseo que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestro ser y nos abran los ojos para que despertemos en nuestra realidad de quiénes somos. ¿Quién es usted? Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado con su boca que cree que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios, y usted ha sido bautizado o bautizada como manda Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, usted es un discípulo. Pero ser un discípulo de Cristo no es como anotar mi nombre en un club, en una asociación, en un grupo. No es que mi nombre aparezca en la nómina o en la lista de membresía. Ser un discípulo de Cristo está hablando de alguien que está siguiendo a Jesús. Y como producto de estar siguiendo a Jesús, su vida está siendo cambiada conforme a la imagen de Jesús, que es el maestro nuestro. Y al estar siendo cambiados por Jesús, vamos a imitar a Jesús haciendo discípulos. Esto es natural. Eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Y entonces, para hacer discípulos, necesitamos construir relaciones con las personas, entrar en contacto con las personas, a fin de ayudarles a que confíen en Jesús y que sigan a Jesús. Mateo 4:19 entonces contiene tres ideas clave
Estas tres ideas las encontramos en el resto del Nuevo Testamento sobre lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Es un seguidor de Jesús. Está cambiado por Jesús y está comprometido con la obra de Jesucristo de traer almas a los pies de Cristo. Es un pescador de hombres. Basado entonces en estas tres frases o en estos tres conceptos, les repito la definición de un discípulo. Un discípulo está siguiendo a Jesús, está siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. Ahora yo le hago la pregunta original y me la hago a mí también, porque este mensaje va para mí también. Quizás para mí más que para ustedes. ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿De verdad estoy siguiendo a Jesús? ¿De verdad estoy siendo cambiado por Jesús? Siendo cambiado cada día, cada mes, cada año, aunque sea un poquito. Pero si yo estoy siguiendo a Jesús, debo hablar como Jesús. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que la gente descubrió a los discípulos de Cristo por su forma de hablar. Tú eres un seguidor de Él. Hasta tu forma de hablar te delata. Un discípulo de Cristo está siendo cambiado por Jesús y siente la pasión que sintió Jesús por las almas perdidas. Comparto con ustedes este texto, Mateo 28, 19 y 20. Ok, es lo que acabo de compartir con ustedes en este slide de Mateo 4, 19. Bien, Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos describen cómo se hacen discípulos, yendo, predicando, bautizando, enseñando. Jesús dice, vayan. Y este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Y este pasaje es fundamental en la doctrina cristiana. ¿Saben? Porque nosotros hoy en el año 2021 estamos aquí reunidos en el nombre de Jesucristo, precisamente porque hubo hombres y mujeres que fueron a cumplir con esa gran comisión. Y así es una cadena interminable. Hace 2000 años que la iglesia dio inicio en Hechos capítulo 2, con 3000 almas siendo bautizadas y se unen al grupo de discípulos de Cristo y comienza la iglesia en Jerusalén. Y esa primera iglesia era una iglesia de judíos totalmente, judíos que continuaban con las tradiciones del Antiguo Testamento y que poco a poco fueron adoptando la doctrina del nuevo pacto. Porque la iglesia judía era una iglesia que continuaba yendo a la oración en el templo y continuaban con algunas tradiciones judías.
Pero el Espíritu Santo fue revelándoles y enseñándoles la doctrina. Y nosotros, la iglesia de Cristo, óigase bien, decimos, y es nuestra convicción, que la iglesia hoy y la iglesia de todos los tiempos debe seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando la gente pregunta, y siempre nos preguntan, pero de tantas iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia verdadera? Solo tenemos una respuesta. La iglesia verdadera es la que nos habla el Nuevo Testamento. Y nosotros deseamos seguir el modelo de esa iglesia. Replicar en nuestra vida y en nuestras reuniones lo que la iglesia del Nuevo Testamento hacía. Vayan, dijo Jesús. Aquí habla, con este mandato, habla de que los discípulos de Jesús deben de tener la intención, la predisposición de ir, de salir, de ir a buscar a los perdidos, de cumplir con el propósito de la gran comisión dada por nuestro Señor, salir a buscar a los perdidos. Y un pasaje hermoso que da Isaías, el profeta Isaías, y que es citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz. Vayan, dijo Jesús, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Salimos al mundo para entablar contacto personal con la gente, para construir una relación con ellos. Jesús nos sirve de modelo. Él salió a buscar a la gente. Y el clásico ejemplo es el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Lo recuerdan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 4. Habla de ese encuentro y cada detalle, cada frase tiene un significado para nosotros. Jesús venía de Judea y quería ir trasladándose hasta Galilea. Y en medio de estas dos regiones donde habitaban los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento, Judea y Galilea, en medio estaba la región de Samaria. Y dice el texto que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos evitaban pasar por el territorio de Samaria y tenían que rodear por un camino más largo. Pero dice Juan capítulo 4 versículo 1, y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llegó el maestro a una ciudad llamada Sicar, cansado y agotado, se quedó en las afueras, justo donde estaba el pozo de donde la ciudad tomaba el agua. Los discípulos entraron a la ciudad para buscar comida. Y he aquí era el mediodía. Y llegó esta mujer de mala reputación, señalada y marcada por la sociedad como una mujer mala, una mujer de la vida. Y el maestro entabló conversación con ella, entró en contacto, construyó relación con ella, se fue ganando la confianza de ella hasta llevarla a la convicción de que él era el Mesías. Y cuando ella llegó a esa convicción, salió corriendo al pueblo a llevar la noticia y dijo a los hombres: vengan, aquí hay un hombre que me ha dicho todo de mi vida. ¿No será este el Cristo?
nuestro maestro, el maestro de los maestros, en ese pasaje, y yo les animo a que en oración ustedes reflexionen, lo lean, lo analicen y aprendan cómo el maestro compartió las buenas nuevas. Ahí hay lecciones profundas y prácticas sobre compartir la palabra de Dios con personas prejuiciadas, con personas del mundo completamente sumidas en el pecado. Y nos enseña también a no juzgar por las apariencias, porque esta mujer era rechazada por todos. Sin embargo, el maestro le habló y toda una ciudad fue convertida a Cristo por el testimonio de ella. Los hombres salieron, le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó con ellos y cuando ya se despedía, los hombres le dijeron a la mujer: antes creíamos por tu dicho, pero ahora no solo creemos por lo que nos dijiste, sino por la experiencia personal de ellos de tener ese encuentro con Jesucristo. Amados hermanos, es importante que salgamos de nuestra zona de confort. Yo sé que es atemorizante hablar de la palabra de Dios en muchas ocasiones. Una de las quejas que han tenido los jóvenes de nuestra congregación es que cada vez que hemos hablado de salir a predicar el evangelio, la mayoría de las veces son los jóvenes los que salen y se han preguntado qué pasa con los adultos. Nos atemoriza, pero el mandamiento para los discípulos es: vayan. Y Pablo en Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? El Señor ciertamente da talentos a hermanos. Y hay hermanos que tienen el don del evangelismo. Pero eso no significa que los que no tenemos esa habilidad no debemos hablar. Tenemos que compartir el evangelio. Siguiendo entonces el modelo de Jesús, mostramos compasión con el pecador y damos ayuda al que está necesitando ayuda. Además, los escuchamos, los orientamos y les enseñamos la palabra de Dios. Y si usted quiere hacer discípulos, pero no sabe cómo hacerlo porque dice que no tiene el conocimiento de compartir la palabra de Dios, bueno, tenemos lecciones, tenemos clases, cursos. Usted simplemente pídanos esas lecciones para que usted mantenga al alcance, a su mano, lecciones de la palabra de Dios y que pueda compartir. Jesús es el maestro a seguir. Nuestra enseñanza es cristocéntrica. No nos predicamos a nosotros mismos ni anunciamos las bondades de nuestra iglesia. El objetivo de nuestra enseñanza no es añadir un número más a la membresía de la iglesia. Claro, ciertamente nos encantaría ver que la congregación crece en número, pero al salir a predicar no nos interesa. Esa no es la meta. La meta es que conozcan a Jesucristo y la enseñanza del maestro, y que él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La meta es que tengan un encuentro personal con Cristo y que sigan a Cristo y que sus vidas estén siendo cambiadas por Jesucristo. Los judíos recorrían mar y tierra para hacer prosélitos. Jesús los confrontó.
Ustedes recorren mar y tierra para hacer prosélitos, es decir, convertir gentiles a la fe judía, porque los judíos lo hacían. Pero Jesús les dice, y una vez que se han convertido, los hacen 2 veces hijos del demonio. ¿Por qué? Los judíos salían a hablar de la ley de Moisés y de Jehová a los gentiles. Y cuando se convertían, ¿qué clase de vida y qué testimonio enseñaban estos maestros judíos a los convertidos? A vivir una vida de hipocresía, sin compasión, legalismo, tradiciones, pero nada en el corazón. Es muy triste, hermanos, que nosotros salgamos a predicar el evangelio y comenzando con este servidor y después todos andemos en inmoralidades, siendo deshonestos, andemos en una vida desordenada. Estamos convirtiendo almas supuestamente para seguir a Jesucristo, pero los hacemos 2 veces hijos del demonio. Salimos a predicar. Por eso el mensaje de esta mañana es siendo y haciendo discípulos. Quiero compartir sobre este discípulo, Timoteo. Yo quiero ser un discípulo como Timoteo. Les invito a abrir 2 de Timoteo, el texto base del mensaje de hoy que hemos anunciado. Está precisamente en 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo 1, versículos 13 y 14, pero yo deseo tomar versículos desde el versículo 1 y 2 en adelante. El apóstol Pablo dice así en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo se convirtió en discípulo de Jesucristo cuando él iba en la misión de perseguir a los cristianos en Damasco. Traía cartas de autorización de las autoridades judías en Jerusalén para ir a Damasco y traer a Jerusalén presos a todos los judíos que estuviesen en Damasco, que dijesen que eran cristianos. Que iba y dice que camino a Damasco tuvo ese encuentro con Jesucristo. Él relata ese encuentro. Se convierte. Ahí está en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Y él se hace discípulo de Cristo. Y la vida de Pablo fue cambiada. De perseguidor de los cristianos a predicador del evangelio. Y él fue perseguido y sufrió tanto por la causa de Cristo y decidió quedarse soltero para dedicar toda su vida a la predicación del evangelio. Y la mitad del Nuevo Testamento es la de la pluma del apóstol Pablo. 12 o 13 de los libros o cartas del Nuevo Testamento son producto de Pablo. Y en su segundo viaje misionero llega a la ciudad de Listra, en la región de Galacia, el apóstol Pablo, y se encuentra con este joven llamado Timoteo. Timoteo fue llevado a los pies de Jesucristo por el ministerio de Pablo. Pablo testifica de este discípulo. Dice ahí en el versículo 5,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La palabra fingida se traduce literalmente de la palabra no hipócrita, que no es una apariencia, que no estás pretendiendo, sino que es genuina, verdadera, auténtica la fe. Esto implica que puede haber fe fingida. Pablo da testimonio de este discípulo diciendo que la fe, la convicción que Timoteo tiene en Jesucristo es auténtica, que de verdad es convertido a Cristo y está siguiendo a Cristo. Creo que una de las cosas que tanto necesitamos es experiencia de encontrarnos con Jesucristo. Cada uno de nosotros llega a tener ese encuentro personal con Cristo y es transformado y aprende a amar a Jesucristo. Es real esa experiencia, amados hermanos. Y entonces el apóstol testifica de la fidelidad de Timoteo, un verdadero discípulo de Jesucristo. Y entonces, Timoteo fue ordenado para el ministerio. Dice allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Aquí habla de una ordenación para el ministerio. Pablo impone las manos en señal de encomienda, en señal de delegar la responsabilidad a Timoteo. Y Timoteo fue mandado a Éfeso para atender la iglesia en Éfeso, comisionado por el apóstol Pablo para esa tarea. Y le dice, quiero que avives. Esa palabra avivar es la misma palabra que se emplea para soplar esta leña que se está apagando, esa flama, esa llama. Es necesario alimentar ese fuego, porque la pasión y el ánimo se puede decaer. Y Pablo está motivando a Timoteo a que no pierda ese ánimo y que ponga a trabajar ese don que Dios le ha dado. También Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence. En el versículo 8, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Yo espero que aquí ninguno de nosotros sienta vergüenza. Y una de las cosas que somos llamados a dar testimonio de nuestra convicción, especialmente los cristianos, tenemos la costumbre de orar para dar gracias por los alimentos. Y ahí hay un gran reto y una gran prueba. ¿Cuántos dan gracias a Dios delante de personas que no son convertidas a la fe antes de comer? Ese es un gran reto. Porque de una manera silenciosa damos testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Sabemos nosotros que hubo discípulos de Jesús que eran discípulos anónimos, en secreto.
No tenían el valor de testificar ante sus amigos que ellos creían que Jesús era el Mesías. Nicodemo es uno de ellos. El Evangelio de Juan capítulo 3 habla de que Nicodemo llegó a visitar a Jesús de noche. Y ese dato indica que Nicodemo no es que era un hombre súper ocupado y que solamente en la noche podía salir. Él tenía temor de que lo vieran hablando con el maestro. Tenía temor de ser criticado. No te avergüences, Timoteo. No te avergüences del Señor Jesús. ¿Eres un discípulo de Jesús? Pablo dice, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de Cristo, dijo Pablo. Y entonces, dice aquí en el versículo 9, tenemos otro, ok, no te avergüences. Dice ahí en el versículo 9, lean conmigo por favor, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí habla de la obra de Jesucristo. ¿Por qué no debemos avergonzarnos de él? En este versículo 9. ¿Por qué no debemos avergonzarnos? Él nos salvó. Ponte a pensar un poco. Haz este ejercicio. Muy importante. ¿De qué nos salvó? Nos salvó de la condenación eterna. Nos salvó de la esclavitud al pecado. ¿Y por qué nos salvó? Por amor, no porque lo mereciéramos, ni lo merecemos. Por amor a nosotros sufrió la cruz. Esa palabrita nos salvó. Usted tiene que profundizar en el significado para extraerle la lección y la enseñanza para su vida. No se dice así fácilmente. Nos salvó. Todo lo que él sufrió para darnos libertad. Y después de salvarnos, nos dio un llamado, un llamamiento santo. El llamamiento es a hacer discípulos. Estamos comprometidos con una misión que trasciende esta vida. ¿No estamos conscientes de eso, hermanos? Yo doy la gloria a Dios porque la conversión mía, y ya la he dicho en otras ocasiones, ¿saben cómo fue que yo me convertí a los 16 años de edad? Porque mi hermano mayor, él recibió la invitación de una amiga del colegio. Creo que estaba en 6º grado mi hermano de la escuela o en primer año. Y esta compañerita invitó a mi hermano a la iglesia. Y mi hermano fue por su cuenta, él solo, un domingo. Nosotros no conocíamos absolutamente nada de la fe, de la Biblia, afuera o aparte de la iglesia católica. Todo mi mundo religioso fue la iglesia católica toda la vida. Nunca escuché que alguien nos llegara a predicar de otra iglesia. Yo ignoraba completamente todo lo que era el cristianismo afuera de la iglesia católica. Y fue a través de la conversión de mi hermano que yo llegué a los pies de Cristo. Pero ¿cómo comenzó?
por la valentía de una jovencita que animó a mi hermano a buscar de Dios. Miren, toda una cadena de conversiones surgen por la conversión de una sola persona. Así que si usted en toda su vida como cristiano solo logra traer a los pies de Cristo a una persona, es suficiente. Porque viene una cadena interminable. Yo puedo continuar dando historias o anécdotas de cuán importante es la conversión de una sola persona. Cuando esta persona se pone en las manos del Señor. Entonces, le dice, finalmente llegamos al corazón de nuestro texto, de nuestro mensaje, segunda de Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo a ser un fiel discípulo en su vida personal y también al hacer discípulos por medio de la sana doctrina. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Ser y hacer discípulos. Aquí está el mensaje de hoy en su esencia en estos dos versículos. Pablo le dice a Timoteo y le repite 2 veces que se aferre y se mantenga a la sana doctrina. Es muy importante esto, hermanos, porque podemos irnos al extremo de decir, como muchos dicen por ahí, quizás bien intencionados, no importa la iglesia que tú vayas, lo que importa es que sigas a Cristo. Esa es una verdad a medias, ¿sabían? Y una verdad a medias no es verdad completa. Y el diablo es experto en eso, en verdades a medias. La doctrina es importante, hermanos. Lo que la iglesia cree y practica y predica es importante. Pero por supuesto que cuando salimos a predicar el evangelio, no salimos a predicar la iglesia de Cristo. Salimos a predicar a Cristo y a su reino en ese orden. El libro de Hechos de los Apóstoles habla de Felipe, un evangelista que llegó a Samaria y les anunciaba a Cristo y a su reino. Así dice la escritura. Hechos 8:12. Y se convirtieron almas. Lo primero, les presentamos a Jesús, nuestro Señor y nuestro Maestro. Y le decimos que Jesús murió por la iglesia y que la iglesia es el grupo de creyentes en Cristo Jesús. Y la iglesia tiene que seguir la doctrina para la iglesia. La iglesia no tiene autoridad de Dios para legislar o producir nuevas doctrinas. Todo lo que nosotros debemos practicar y creer está en el Nuevo Testamento. Y nuestro objetivo es seguir el modelo de los primeros cristianos. Todo lo que nosotros practicamos en la iglesia debe tener fundamento en las escrituras. Y si no tiene fundamento en la escritura, simplemente decimos, esto es un asunto de opinión
y esto no es mandamiento para la iglesia. Cuando es opinión, hay respeto de la opinión. Y ni uno ni otro debe imponer su opinión como mandamiento. Hay respeto de opinión. Pero cuando el mandamiento es claro, nosotros necesitamos seguir la doctrina del Nuevo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, sigue el modelo de la sana enseñanza. Hay un formato, hay un modelo descrito en el Nuevo Testamento que la iglesia debe seguir. Es el plano. ¿Queremos construir la iglesia hoy en día? 2000 años después de que la iglesia empezó. Bueno, hay un plano. Hay que seguir el plano. El modelo de la iglesia está en el Nuevo Testamento, en Hechos y en las cartas. Y luego le dice, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Pero así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, óigase bien, ¿de qué sirve que tengamos un cascarón, la forma de la doctrina, pero por dentro estamos muertos? Porque ese es el otro extremo al que podemos llegar. Oh, sí, seguimos el modelo. Sí, pero ¿y la vida? ¿Mi vida? El cuerpo sin el espíritu está muerto. No solamente tenemos que creer y enseñar la doctrina, sino vivir la doctrina. Y ahí es donde, comenzando con este servidor, ¿cuántas veces me avergüenzo de decir que soy discípulo de Cristo? Sí, hermanos. Y no es un mero decir desde aquí. Es la realidad. Pero estamos luchando con una fe genuina. Queremos seguir a Jesús. Necesitamos ser discípulos de Cristo. Un discípulo es uno que está siguiendo a Jesús, está siendo cambiado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús.